H-Off apenas come. Casi nunca desayuna y no come al mediodía. S6 lo come por la noche tanto como quiere y lo que le apetece. Uno de los primeros en estudiar los H-débitos alimenticios de H-Off fue Jack Edwards, el abogado de Warren que conocimos antes en el capítulo sobre el entrenamiento FRFO. Aquí echamos un vistazo de cerca a su trabajo de investigación, porque sus resultados muestran paralelismos con el WHM. Es sencillo realizarlo, pero penetra de manera eficaz en el núcleo de muchas enfermedades relacionadas con el bienestar. Edwards descubrió una filosofía alimenticia que es muy similar a la manera de alimentarse de Hoff, la dieta Fast 5. Dejemos algo claro, H-Off no incita a las personas a que adopten de forma activa este modo de alimentarse, sino que él come así de manera instintiva. Lo que Hoff y ahora también Edwards hacen se puede resumir de un modo muy sencillo: comer durante un periodo de 5 horas al día, no más. La dieta Fast 5 fue descubierta por el antiguo médico del ejército del aire Bert Ring. Homo médico sabía que no existe en absoluto ninguna razón fisiológica por la que hombres y mujeres mayores de 40 años tengan sobrepeso. Sin embargo, en el espejo, ve a un hombre con una gran papada, pechos y barriga. Quería deshacerse de su exceso de peso, pero en lugar de ir directamente al gimnasio, primero fue a la biblioteca. Ali aprendió más cosas acerca de las causas de enfermedades del bienestar y volvió a leer sus viejos libros de texto. Descubrió que no solo importa lo que comemos, sino también con qué frecuencia. Otros grandes mamíferos suelen comer solo una vez al día y casi nunca tienen sobrepeso ni sufren enfermedades cardio. 1 vasculares, diabetes o cáncer. Ring creía que como también. 77. Somos mamíferos grandes, las personas no estamos hechas para comer todo el DFA. HABL6 sobre ello con su mujer, Judy, que también era médico y tenfa un peoco de sobrepeso, y juntos decidieron llevar a cabo un experimento. Durante un mes comieron tanto y todo lo que quisieron, pero S6 lo entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche. Los resultados fueron sorprendentes. Ring vio que aparecían músculos en sitios donde S6 lo conozca de su existencia debido a sus conocimientos sobre anatomía. Se deshizo de los kilos de MDs, su presiden sanguinea disminuid, sus enfas ya no estaban infectadas, se senfa MUCHOMAS enérgico y tenfa ganas de salir a correr. LOMISM o le sucedió a su esposa. Ella también estaba gratamente sorprendida con los resultados. Varios amigos curiosos también adoptaron los nuevos hábitos alimenticios y obtuvieron resultados similares. Ring decidió amar a esta manera de comer durante solo 5 horas al DF a la dieta Fast 3-5. Escribió un libro sobre ella que ofrece de manera gratuita en internet en formato de libro electrónico. El antiguo médico del ejército del aire dijo que no quería ganar dinero con una realidad fisiológica tan sencilla e hizo hincapié en que las bases de este método se podrían escribir en el dorso de un posavasos, comer solo durante un periodo de 5 horas al DFA. En el libro, explica que esto entrena a tu cuerpo a utilizar la grasa principalmente como combustible, en lugar de la glucosa, lo cual concuerda con la producción de grasa parda durante el entrenamiento FRFO. Al principio, al igual que Jack Edwards, las personas todafa tienen hambre y a las 5 en punto de la tarde tienen un grave ataque de antojos asterisco. Eso es normal, pero al cabo de 3 del inglés ayuno, N de la X, 78, unos DFAs ese deseo PR éticamente desaparece. ASF que no es necesario luchar contra ello, ya que enseguida pierde fuerza. Tampoco debes preocuparte por si te desmayas, aunque puede que te sientas un poco de débil los primeros DFAs, a no ser que padezcas diabetes y no adaptes tu medicación. Este modo de alimentarse no impone restricciones en la ingesta de calor fast, pero pronto empiezas a comer menos de forma autóstica. Por eso es importante que comas sobre todo comida con un alto valor nutricional. Ring recomienda una combinación de verduras, fruta, carne, pescado y pollo, ya que proporciona una buena variedad y, a medida que tu cuerpo se acostumbra a MDs a esta dieta, MDs sencilla, y consumes MDs grasa que glucosa, notas que pierdes alrededor de 300 gramos por semana y tus niveles de enerfa son MDs constantes. Ya hemos descrito el MD todo de WIMHOF y el vínculo entre la respiración, el FRFO y el compromiso, pero menor que Q6 dice la ciencia sobre el WHM. En el siguiente capítulo describimos la investigación llevada a cabo en el Centro Médico de Radboud y los extraordinarios conocimientos del profesor Pierre Capel. 79. CLNCIA. Soy un científico M y cuerpo SMI laboratorio. WIMHOF. Con sus hazanas extremas, WIMHOF también atrajo la atención de los científicos. Los investigadores hacen cola para explicar sus excepcionales logros. Lo que HOF hace con su cuerpo desafa todo lo que se puede encontrar en los libros de texto de medicina. En 2011, el Centro Médico de la Universidad de Radboud en Nijmegen empezó una investigación a largo plazo acerca de HOF y su MD todo. Primero, estudiaron a HOF como individuo. Fiste afirma que 6 mismo puede influir en su sistema nervioso autónomo y su sistema inmunitario. Eso es extraordinario, ya que va contra todo lo que los médicos aprenden cuando ESTDN estudiando medicina. IQESLSISTMANRVIOSOAUTONOMO. Hemos hablado del sistema nervioso autónomo en el capítulo sobre la respiración. Recapitulemos, sin necesidad de pensar en ello, nuestro cuerpo está activo cada segundo de nuestra 81. Vida. Los intestinos ESTDN activos, las pupilas se dilatan o se contraen, el cuerpo permanece a una temperatura constante y millones de células ESTDN en continuo movimiento. Todas estas funciones corporales se llevan a cabo sin que tengamos que hacer nada. DHF, el nombre de sistema nervioso autónomo, trabaja por su cuenta, sin que tengamos que controlarlo. El sistema nervioso tiene dos componentes, el sistema parasimpático y el sistema SIMPDético. En términos sencillos, el sistema parasimpático es el pedal del freno y el sistema SIMPDético es el pedal del acelerador. Otro sistema sobre el que no podemos influir es nuestro sistema inmunitario natural, que también funciona sin que seamos conscientes de ello. El sistema inmunitario natural es un sistema de defensa evolutivo y muy antiguo que combate virus, bacterias y otras amenazas externas para nuestro cuerpo. No podemos influir de forma consciente sobre nuestro sistema nervioso autónomo ni sobre nuestro sistema inmunitario natural. Wim Hof no es de acuerdo. Para investigar si HOF es realmente capaz de influir sobre su sistema inmunitario natural, los investigadores le inyectaron endotoxina, una fuerte toxina que se encuentra en la pared celular de ciertas bacterias. Nuestro sistema inmunitario natural ha sido programado durante cientos de millones de años para responder de inmediato ante esta toxina. Unos receptores especiales que se encuentran en los corpúsculos blancos conocidos como receptores TLR se unen a la endotoxina y producen proteínas inflamatorias. Se puede comparar con un acto reflejo y no se puede controlar. Además de Hof también inyectaron endotoxina a un grupo de control de 12 personas. Como resultado de la res. 8.2. Puesta DC sus sistemas inmunitarios, los sujetos de prueba desarrollaron síntomas parecidos a los de la gripe, entre los que se incluyan fiebre, temblores y dolor de cabeza. Pero HOF realizó sus ejercicios respiratorios y, para fascinación de los investigadores, no desarrolló LD ningún SFN toma en absoluto. Su cuerpo era claramente capaz de lidiar con la endotoxina. Durante este experimento, en la sangre de HOF se hallaron indicios de una intensa actividad del sistema nervioso SIMPDético. Su nivel de adrenalina subió incluso antes de que le inyectaran la endotoxina y se encontraron muchas menos proteínas inflamatorias, mientras que el aumento en sus niveles de cortisol disminuye de nuevo mucho más rápido que entre los miembros del grupo de control. Este experimento sugerir que la predominante creencia en la ciencia médica de que no podemos influir en nuestro sistema nervioso autónomo o nuestro sistema inmunitario ya no era debida. Al menos en el caso de Hof. Tuve que profundizar mucho en este experimento. Mi cuerpo estaba expuesto a una dosis de toxinas y tenía que luchar contra ello. Pero esa no fue la parte MD difícil. Durante muchos años se me ha considerado una atracción y he sido el blanco del desprecio y el cinismo. Pero sabía que podía influir en mi sistema nervioso autónomo y fue duro esperar el reconocimiento. Estoy muy contento porque ahora el profesor Pickers ha demostrado científicamente que puedo hacerlo de veras. WIMHOF.
¿Y qué significa esto para las personas que padecen enfermedades autoinmunes? Centro circunflejo pueden utilizar el método de HOF. 83. Para combatir su enfermedad, LOS e investigadores TODAFA no estaban preparados para llegar tan lejos. Aun QEHOF estaba monitorizado intensivamente con todo tipo de instrumental médico durante este experimento y su sangre fue examinada, TODAFA no existe una evidencia científica. Hallazgo en el caso de un solo individuo no demuestra nada. Por tanto, en 2013, los investigadores decidieron llevar a cabo un examen de seguimiento. El experimento se repitió con 24 voluntarios varones y sanos, elegidos por sorteo entre los M8 que han solicitado participar. El grupo EO se divide entonces en dos. DOC aprendieron el M6 todo de WIM en una semana, y los otros 12 no, DSPUSLSINYET de la endotoxina a los 24. Centro circunflejo C. ¿Cuál fue el resultado? Los 12 hombres que no han aprendido el WHMM mostraron diversas respuestas. Avanos apenas sufrieron ninguna reacción, pero la M. Ayorfa tuvo fiebre. LOS 12 que aprendieron el M. Centro circunflejo todo no enfermaron. El jefe del equipo de investigación era Peter Pickers, profesor de Medicina Experimental de Cuidado S intensivo S en el Centro Médico de la Universidad de RABOUD. El grupo de investigación de Pickers lleva a NOS estudian infecciones, sistemas INM unitarios y COMOPO de MOS influir sobre ellos. QE un individuo pueda de manera activa y CON sciente controlar su sistema INM unitario es algo UNICO. Profesor PETRPICKKRS. Pauna SF, al principio, Pickers fue extremadamente cauto. El hecho de que podamos ser capaces de influir en vuestro sistema INM unitario no significa necesariamente QE las PER. 84. Zonas con enfermedades CRDénicas puedan ser capaces de beneficiarse de ello. Para los resultados definitivos del examen, las medidas del laboratorio también fueron cruciales. El hecho de que los 12 hombres entrenados no respondieran a la inyección de endotoxina era S6 lo una pequeña parte de la investigación. AVANCCINTIFICO. Los resultados del laboratorio confirmaron que tras una breve formación sobre CDM o usar el WHM, los 12 hombres eran capaces de influir en su sistema nervioso autónomo. Esa fue la primera vez que este hecho ha sido ilustrado científicamente. Lo que entusiasmo de verdad a los científicos era la diferencia entre la respuesta inmunitaria de los dos grupos. Pickers ha sido escéptico al principio de la investigación, pero ahora cree firmemente que las personas son capaces de influir en su sistema nervioso autónomo. Los niveles de adrenalina de los hombres entrenados por WIM aumentaron de INM inmediato después de empezar a aplicar su método. Además de ese, el nivel de la protefna antiinflamatoria IL-10 también aumentó, reprimiendo las protefnas inflamatorias IL-6, IL-8 y TNFA. El nivel de adrenalina del grupo de control permaneció bajo para que el nivel de protefnas antiinflamatorias también permaneciera relativamente bajo, peor lo que el nivel de protefnas inflamatorias permanecía alto. Los hombres del grupo entrenado, por tanto, demostraron que pueden influir de forma consciente en su sistema nervioso. 85. AUX6 no y el RH6N de su sistema inmunitario natural a la endotoxina. La cuestión entonces era si esto se podría aplicar a personas que padecen enfermedades inflamatorias. Pickers se bufa siendo extremadamente cauto en ese punto. Indic 6 que los valores de adrenalina de los hombres entrenados eran muy prometedores. Que ese grupo pudiera hacer que su adrenalina subiera más que la de alguien que está haciendo puenting deja mucho. El nivel de adrenalina es tan importante porque sabemos que esta reprime el proceso de inflamación. El estrés CRDénico no es saludable, pero el estrés controlado y agudo es una de las propias medicinas de nuestro cuerpo. Existe una gran lista de medicinas con el único propósito de reprimir el mecanismo de inflamación. Sin embargo, todas estas medicinas, de las cuales la prednisona es uno de los ejemplos más conocidos, tienen la desventaja de que poseen efectos secundarios extensos y severos. La adrenalina es una alternativa más sana y natural producida por nuestro propio cuerpo, y Pickers añade, estamos contentos si las medicinas son efectivas al 20%, mientras que este grupo consigue un 50% de efectividad utilizando la propia adrenalina de su cuerpo. LAFUNTADLICBRG. Los resultados de la investigación fueron publicados en destacadas publicaciones como Nature y PNAS. Tras la publicación 6N, WIM esperaba una erupción de entusiasmo. Las posibilidades de su M y yodo habían sido científicamente confirmadas, pero, para su sorpresa y decepción, las revelaciones recibieron poca atención. Los creadores de OpiniDN y el público Engine. 86. RAL no vieron el potencial de inmediato, y los resultados de la investigación fueron anunciados un DF antes del Festival de Eurovisión, que al parecer era de alta y modo más interesante. Pauna SL, el valor de la investigación ha sido reconocido realmente. Justo después de publicarse los resultados, el profesor de Cufmica CLF Nika Fritz Muskiet dijo en la radio nacional holandesa que AFAN, puesto el dedo en la llaga de casi todas las enfermedades del bienestar. Nuestro cuerpo, expediente LIC de Muskiet, se contrae continuamente y destruye inflamaciones. Deberfa estar en equilibrio, pero no lo está. Debido a nuestro estilo de vida, vivimos en un nivel de infección permanentemente bajo. Podemos decir que estamos infectados de manera CRDénica, pero como el proceso es tan lento, no nos sentimos enfermos en absoluto. No lo percibimos, pero es el caldo de cultivo de muchas enfermedades. Este grupo nos ha demostrado que es posible reprimir esa respuesta inflamatoria. Espero que esto conduzca a muchas MIs investigaciones. El profesor Pierre Capel, bioquímico e inmunólogo, va un paso más allá y cree que la meditación, las técnicas de respiración y el entrenamiento FRFO ofrecen muchas más posibilidades. En su opinión, la explicación de Pickers es solo la punta del iceberg. Libra QSABMOSLLGADOSASTPUNTO. Lo más importante que sabemos a ciencia cierta es que el M6 todo de WIMHOF no solo le funciona a ADL, sino también a otras personas. Eso excluye la posibilidad de que sea una extraña. 87. Combinación 6N de características biológicas, sino que se puede aplicar de una forma MDS extensa. Los ejercicios respiratorios, la meditación y el entrenamiento FRFO provocan auténticos cambios en sistemas muy importantes de nuestro organismo que, hasta ahora, pensamos que estaban MDS a LLD de nuestra influencia. Como resultado, nuestras reacciones inmunitarias cambian y somos capaces de realizar mayores hazanas FF físicas, al igual que HOF y su grupo escalaron el monte Kilimanjaro en tiempo RD Core. TQMCANISMOSBIOLOGICOSSVIACNNSTOSCAMBIOS. Empecemos con el componente M desdifil, el agua helada. Para entender cómo funciona, debemos estudiar los receptores que responden a la temperatura y que provocan en nuestro cuerpo. Existe una familia de receptores conocidos como canales receptores de potencial transitorio TRP que responden a una variedad de estímulos, entre los que se encuentran los cambios de temperatura y desencadenan una amplia gama de procesos en el cuerpo. ACUF, el tema se pone interesante, existen canales TRP especiales para cada rango de temperatura. Para el calor, superior a 42 grados Celsius; para la calidez, entre 22 y 41 grados Celsius; para el FRFO, inferior a 22 grados Celsius; y para el FRFO severo, menos de 7 grados Celsius. En el caso del calor o el FRFO, los TRPS-TDN unidos a los receptores del dolor. ASF que si te metes en una bafiera de hielo no es DLO sientes FRFO, sino también dolor, y tu reflejo natural es salir inmediatamente. 88. Libra QESLDOLORICOMOFUNCIONANSUS. Receptores. Si presionas tu dedo, sientes el contacto, pero no dolor. Pero si tu dedo está inflamado, la presión puede resultar extremadamente dolorosa. Eso no se debe a que tengas más receptores del dolor, sino a que ahora están más sensibles. Y ACUF se complica un poco todo. Centro circunflejo cómo se vuelven los receptores más o menos sensibles. Un receptor consta de una protefna llamada ASIC, y si tres de estas protemas forman un línico complejo, pueden desencadenar un estímulo de dolor.
QE esto suceda o no, depende del grado de ADEZ, valor pH. Cuando el valor del pH del organismo es normal, 7,4, solo un pequeño porcentaje de los receptores del dolor está activo. Si el pH disminuye, el dolor aumenta, pero si el pH aumenta, el dolor a su vez desaparece. Además del dolor, estos receptores también desencadenan el miedo y una respuesta de estrés severo. Así que si te sumerges en agua helada sin estar preparado, sentirás dolor, miedo, pánico y estrés severo. La pregunta ahora es por qué WIMHOF no experimenta esa reacción tan intensa. Es más, centro circunflejo como puede permanecer en el agua helada durante mucho tiempo sin que su temperatura descienda de un modo significativo. TCUAL es el secreto. ACUF es donde entra la respiración. Mediante la técnica especial de respiración de Hoff, su pH sube hasta 7,7 AS. Que sus receptores del dolor quedan inactivos. Si te metes en agua FRFA. 8-9. Después de realizar este IRC y CYRSP ir a tu RYO, NO sentir dolor alguno, ni P de Nico, ni ESTR DSPORQ el CN tro del DO en el cerebro no ESTD activado. Los receptores de ETMPR Turasi UN FUNCYO NANDO, pero ya no ESTDNV INCEULA DOS al DO LORDNI al MIDO. El receptor del FRF o embla una cefial al CURPOPARAQQM grasa parda y liber de pidamente UNGRANNUMRODC al ODFAS, L a circulación en la EPI de RMIs, la PARTMDSXTRNA de la PIL también STD inactiva, PARQ el CURPOPIRDAMNOS calor. Ambas cosas juenetas aseguran QL ATMPR a tu RADLQRPO apenas disminuya, PARQHOFPUDANADARN el AGUAFRFA sin sufrir hipotermia. Pero esto NO estudio, GLA endula pineal. Centro del dolor y el miedo en nuestro cerebro, sombreado, 90. Y Capel demuestra QE los ejercicios respiratorios, la M-editaciden y el entrenamiento frío tienen un enorme impacto en nuestro ADN. El bello QI niceo expediente lica QE tudeas las células de nuestro cuerpo CON tienen el MISM o ADNI. En principio, toda la información requerida peara tudeas en vuestras funciones corporales. El coraz DN, el HFGADO, las M-anos, los dientes tu asterisco 2 comparten el MISM o ADN. SINMB algo, no NO sale pelo en los dientes y N vuestro coraz DN fue NCO NADUNMODO totalmente distinto a N vuestro HFGADO. Eso es peor QE peor ejemplo, en las células del coraz DN, algo NAs de las funciones del ADN STDN, apagadas, M y entras QE otras STDN, encendida dólar. Encender y apagar los genes SUNP proceso IMPO RTANTQE STD regulado M mediante los llamados factores de transcripción y DNA asterisco. Un factor de transcripción SUNA especie de interruptor del ADN. Para cada gen existe un CD de higo en el ADN QE reconocido por un factor de transcripción en concreto. CUANDO el factor se vincula a este CD de higo, inicia un complejo proceso que trans-FBRM a la INFBRM aciden coentenida en el gen en una protefna con una fan CIDN específica. UN factor de transcripción regula cientos de genes diferentes. ASFQE si un factor STD activo o inactivo tiene un gran impacto en cientos de funciones distintas de nuestro cuerpo. ADMDS de los genes específicos QE siempre permanecen encendidos o apagados. PARA QE UNA célula del HF-gado sea una célula del HF-gado y no deciden. También existen genes que STDN encendidos y apagados en respuesta a circunstancias externas como el contacto social coemero hacer deporte. ASF que involucrarse con esto en el DPORT embla diferentes cefiales a nuestros genes QE STDN sentados en el SOFT y refunfuciando. De los MUCH o cientos de factores de transcripción SDL1 es de interés especial PARA N otro S, el factor nuclear K. 91. PPABNFKB para abreviar. Este factor es la base de muchos y muy importantes procesos biológicos, entre los que se encuentran el modo en que funciona nuestro sistema inmunitario y cómo se desarrolla el cáncer. Es un hecho conocido que los procesos inflamatorios se encuentran en la raíz de muchas enfermedades. El NFKB es un factor recurrente y decisivo en las reacciones inflamatorias extenuantes y crónicas. Centro circunflejo que tiene que ver todo esto con Wim Hof y su método. Picker descubrir que HOF puede regular por sí mismo varias protefnas inflamatorias, entre las que se incluyen las IL-6, IL-8 y TNF-A. Según Capel, estas protefnas están controladas por el NFKB, ASF que parece que mediante la meditación, los ejercicios respiratorios y el entrenamiento FRFO, Hof puede influir en la actividad de su NFKB. Pero no es tan sencillo, tenemos que ir más allá del NFKB. El mundo de los factores de transcripción es un laberinto de factores que trabajan juntos y en contra. Otro jugador importante en este complejo campo de juego es el factor CREB que puede inhibir el NFKB. En muchos procesos, el CREB y el NFKB se activan de forma simultánea, pero domina principalmente la respuesta del NFKB. Un proceso donde el NFKB lleva la voz cantante es en la respuesta a la endotoxina. Bajo el control del NFKB, el nivel de protefnas inflamatorias aumenta, dando como resultado fiebre y otros SFN tomas de enfermedad. Pero con Wim y su grupo entrenado sucedió completamente lo contrario cuando les inyectaron la endotoxina. Sus niveles de adrenalina aumentaron de inmediato cuando empezaron sus ejercicios respiratorios especiales. Esto activaba el CREB, haciendo que se impusiera para que las protefnas inflamatorias controladas por el NFKB permanecieran a un nivel 92. Bajo, mientras que protefnas como la IL-10 que STDN reguladas por el CREB subieron. Como la IL-10 también inhibe la reacción inflamatoria, la inflamación fue inhibida 2 veces. CANCR. Problemas cardíacos, isquemia, reperfusión, dilatación cardíaca, arterioesclerosis, EM, esclerosis M múltiple, distrofia MUS celular, reabsorción ósea, enfermedad RNAL, incontinencia PIGM mentaria, displasia ectodérmica, enfermedad de Crohn, N-neuropatias, G-gastritis, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, NFKB, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, artritis, SIDA, ASMA, dolor de cabeza, diabetes tipo 1 y 2, envejecimiento lupus, septicemia, enfermedad intestinal, enfermedad de la piel, infecciones víricas, apnea del sueño. Numerosos vínculos entre el NFKB y enfermedades del bienestar. HIPO-RQES, TAN, HIPO-RTANTQLOSFACTORSDSDTRANSCRIPCIONSTNQILIBRADOS. COMONUSTRALSQMADSTAPDGINA UNGRANNMDODNFRMDADS Santander NDIDCTAMNTR la CIONADASCON la actividad del NFKB. LSTRDSTRONICOHCQLACTIVIDADDLNFKB AUMNT ASFQSIPODMOSINFLUIDNNUSTRDONFKB PUDTNUIFAVORABLNNUSTRASALUD. ENLUGARDQE. 93. El estrés afecte de forma negativa a nuestro NFKB. Podemos hacer que influya de forma positiva. De vuelta a la HIP6TSIS de Capel. El estrés aumenta la actividad del NFKB, pero la meditación y otras formas de reducir el estrés la reducen de nuevo hasta un nivel físico saludable. La Produci 6NDIL6, por ejemplo, que depende del NFKB, es sustancialmente inferior después de un estímulo estresante en personas que meditan. ASF que la meditación no es una actividad esotérica suave, sino que puede penetrar en lo más profundo del núcleo de nuestras células e influir en cómo se utiliza nuestro ADN. Uno de los muchos ejemplos de esto es la investigación de los telmeros que fue galardonada con el Premio Nobel de Medicina en 2009.
Los telómeros son los extremos exteriores de los cromosomas que se acortan cada vez que la célula se divide y determina parcialmente la vida útil de la célula. Como los cromosomas se acortan con más rapidez como consecuencia del estrés, los investigadores dieron la vuelta a la pregunta y estudiaron si se vuelvan a alargar como resultado de la meditación y, por tanto, vivían más tiempo. Y descubrieron que, efectivamente, ASF es. Por tanto, la meditación tiene un efecto significativo sobre factores de transcripción importantes, incluso el NF-κB. Además de cambiar el pH del organismo, los ejercicios centrados en la respiración de Wim-Hof también se pueden considerar una forma de meditación, con los efectos asociados. La combinación de respiración, meditación y entrenamiento FRFO cambia la reacción normal al estrés ante el FRFO, la hipo. 94. Ventilación y la hiperventilación. La respuesta normal al estrés abarca la liberación IN inmediata de adrenalina, seguida de la producción de hormonas del estrés en una parte del cerebro, la GLD en dula pituitaria. Estas hormonas del ESTRD desencadenan la producción de cortisol a través de las glándulas adrenales. El cortisol tiene un gran impacto en nuestro cuerpo y, a su vez, controla muchas funciones, entre las que se encuentra el aumento de actividad del NF-κB. Sin embargo, HOF y su grupo entrenado responden claramente de un modo distinto al estrés. Eso se deba a la ausencia de dolor y miedo como resultado de su respiración en especial que incrementa sus niveles de pH. La parte del cerebro estimulada normalmente por el dolor inducido por el FRFO no está activada y, por tanto, no envía ninguna señal, o tal vez envíe una señal diferente a la glándula pituitaria, cambiando ASF la respuesta al estrés. Observamos que cuando HOF y su grupo empezaron los ejercicios respiratorios especiales, se liberaba una gran cantidad de adrenalina. La adrenalina no SDLO se produce en respuesta a la hipoventilación o la hiperventilación, sino también al FRFO. Durante el entrenamiento, la respiración y el FRFO se asocian. Esto genera una respuesta condicionada, al igual que sucede con los perros del científico ruso del siglo X y X Pavlov. Pavlov se dio cuenta de que los perros empezaban a salivar cuando befan la comida. En vez de tocar una campana cuando les daba de comer para que asociaran el sonido de la campana con la presencia de comida. Entonces empezaron a salivar cuando escuchaban el sonido de la campana, incluso cuando no había comida. Este proceso, conocido como condicionamiento, es muy conocido y EST de muy extendido. Es muy posible que el hecho de que HOF y su grupo produ. 95. Generan niveles extremadamente altos de adrenalina tan pronto como empezaban sus ejercicios respiratorios especiales antes de banarse en el hielo, sea el resultado de una respuesta condicionada. El MD todo de Wim-Hof podría estar basado en la desvinculación de sensaciones de dolor y FRFO cambiando la respuesta normal al estrés. Una respuesta al estrés modificada tiene un impacto directo en el equilibrio de factores de transcripción y, por tanto, en cientos de funciones corporales. La elevada producción de adrenalina aporta la ventaja del estrés agudo que nos capacita para mejorar nuestro rendimiento sin el aumento de actividad del NF-κB que normalmente lo acompaña. Dada la relación entre la alta actividad del NF-κB y un gran número de enfermedades, entre las que se incluye el desarrollo del cáncer, el WHM podría tener consecuencias de gran alcance. Científicos de varias disciplinas están trabajando para desentrañar y entender el método de Wim Hof. En enero de 2015, el doctor e investigador Bert Wiese inició un estudio conocido como Cool Challenge. Los resultados del estudio son interesantes, ya que podrán demostrar que podamos beneficiamos simplemente tomando duchas de agua FRFA, en otras palabras, sin tener que tomar baños de hielo. Wiese empezó a tomar duchas de agua FRFA después de ir al Kilimanjaro con Hof. Desde entonces ya no es sensible al FRFO y no ha estado enfermo ni un solo DFA. Como científico en el Centro Médico Académico de Ámsterdam, Wiese sabe que las pruebas anecdóticas no son lo mismo que los hechos concretos. ASF que decidir empezar el Cool Challenge con MDs de 3.000 voluntarios. Dividida a los participantes en 4 grupos, el 96. Grupo de control sigue tomando duchas de agua caliente, otro grupo toma una ducha de agua FRFA durante 30 segundos después de ducharse con normalidad, otro hace lo mismo durante 60 segundos y el último durante 90 segundos. Les han dado el mismo cuestionario donde les preguntan, por ejemplo, el número de DFAs que STDN enfermos. Tenemos mucho interés en ver los resultados, los cuales puede seguir en. Personas como Pickers, Musiet y Capel también continúan trabajando para entender los pros y los contras del WHM. En los PRDs y mosafios, se aclarar DN muchas MDs cosas y surgir DN nuevas preguntas. Cada vez que descubrimos algo relacionado con el funcionamiento de nuestro cuerpo surgen nuevas preguntas y no ser diferente en el AFDN por determinar los efectos del FRFO y de los ejercicios respiratorios. Pero, centro circunflejo C6 no sabemos, a medida que adquirimos nuevos conocimientos QD es correcto y QD podrá ser descartado en un periodo de 6 meses. En este sentido, los científicos son como cualquier otra persona, se contradicen continuamente. CSTDN haciendo afirmaciones audaces que se pueden apoyar con pruebas científicas. Centro circunflejo pero de QD sirven. Centro circunflejo podemos decir que las personas que padecen CDNC se pueden beneficiar del MD todo de Hof. No, no podemos. De en ningún modo. Simplemente no sabemos con exactitud C6 no responden las células, los genes y los factores de transcripción. El material es demasiado complejo y nuestros conocimientos todavía no son suficientes. Pero tampoco podemos decir que las personas que padecen CDNC no puedan beneficiarse de estas sencillas TD cénicas. El WHM no es peligroso e imaginemos que funciona. Es importante recordar que no existe un individuo medio y la. 97. Ciencia S6 lo compara a grupos. Por tanto, no demuestra C6 no funcionarán o no las cosas para un individuo específico. Centro circunflejo pero que podemos decir con seguridad acerca del impacto asterisco tú de los ejercicios respiratorios y el frío sobre enfermedades graves. No decir nada en absoluto no está bien porque, si tenemos estos conocimientos, sentimos que es nuestro deber difundirlos. Pero ser demasiado positivos tampoco está bien, porque no queremos dar falsas esperanzas a la gente. Por si esto fuera poco, no sabemos exactamente C6 no funciona. El siguiente capítulo ofrece más información general sobre enfermedades específicas y describe experiencias con pacientes que han trabajado con el WHM. De nuevo, no queremos dar a la gente falsas esperanzas, pero podemos motivarte a ver cómo los ejercicios respiratorios y el FRFO podrían ser capaces de ayudarte, tanto si estás enfermo como si gozas de una salud perfecta. 98. 6 QINPUDBNFICIARSDLMTODODWLMHOF. Ahora que ya sabes en QD consiste el M de todo de WIMHOF y lo que la ciencia piensa de DL, la siguiente pregunta, naturalmente, es QIDN puede beneficiarse de DL. Ya hemos mencionado una serie de enfermedades como el reumatismo, la obesidad y la enfermedad de Lyme. Menor que con QD enfermedades vale la pena probar el WHM. Antes de echar un vistazo a varias patologías y dar ejemplos de personas que han empezado a trabajar con ejercicios respiratorios y entrenamiento FRFO, primero nos gustará echar un vistazo a C6 metros o el WMH puede ayudar a las personas que STDN sanas. GNTSANA. Nadie en su sano juicio toma duchas de agua FRFA para estar sano. Centro circunflejo por QD deberás preocuparte por no estar enfermo si gozas de una salud perfecta. Sencillamente no te preocupa estar enfermo, ni siquiera la posibilidad de poder enfermar. Aún ASF, hay razones de sobra para que las personas sanas tomen duchas FRFA sonaden al aire libre en agua FRFA. Te da 99. Una sensación 6N de que STD es vivo, realmente vivo, sobre todo si tienes un trabajo que implica estar sentado la mayor parte del tiempo. Puede estar bien, pero no te levantas de un salto cada mañana por la emoción de comenzar ASF que tomar una ducha de agua FRFA es una fantástica manera de empezar el DFA. Te encuentras a TMISM o rebosando en ERFA, ATLETAS.
El patinador y campeón holandés Sven Kramer toma un vano de hielo después de una intensa sesión de entrenamiento para recuperarse con mayor rapidez. Tras una carrera o un entrenamiento intenso, los músculos de los atletas producen sustancias como el lactato, que pueden permanecer en el cuerpo durante mucho tiempo y quieren deshacerse del exceso de lactato lo más rápido posible para poder empezar a entrenar intensamente de nuevo sin demora. El ejercicio físico extenuante también causa daños microscópicos a los músculos. Si se descansa lo suficiente, ese daño se repara y el cuerpo se fortalece. Este proceso es conocido como supercompensación. La hidroterapia, meterse en un vano de hielo, acelera el procesamiento de residuos en el cuerpo. Primero, los vasos sanguíneos se cierran y, después, al salir del vano de hielo, la circulación se reanuda de manera desactiva. Las investigaciones sobre el efecto de un vano FRFO de alternar vafios FRFOs y calientes demuestran que los MDs culos de los atletas STDN-RF al DFA siguiente. Blickly et al. Han llevado a cabo un estudio a gran escala sobre los efectos de los vanos de agua FRFA y la capacidad de recuperación del cuerpo. De los 58 estudios. 100. Después de la actividad FF física, los atletas que tomaron un vano de agua fría presentaban menos dolor que aquellos que se han recuperado pasivamente. Tras este breve vistazo a las personas sanas y a los atletas, ahora vamos a ver el WHM en relación con una serie de enfermedades y otros problemas de salud. De nuevo, nos gustaría hacer hincapié en que nuestro objetivo no es animarte a que dejes tu tratamiento habitual ni perjudicar o juzgar los tratamientos convencionales. Pero SF animarte a que veas el vínculo entre C6 mola respiración afecta a millones de células en nuestro cuerpo y posibles problemas o trastornos de salud. La PRSION sanguínea. El coraz-DN bombea la sangre a través de las arterias, lo cual genera presión en los vasos sanguíneos. Si esta presión aumenta demasiado, incrementa el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Los médicos miden dos valores cuando comprueban la presión sanguínea, el nivel MD alto, sístolico, y el nivel MD bajo, diastólico. La presión sanguínea se expresa en TDR menos de estos dos niveles. Se considera que la presión normal sanguínea tiene un nivel sístolico de 120 mm Hg, 1000 metros de mercurio, y un nivel diastólico de 80 mm Hg. 101. Las personas que tienen la presión 6N sanguínea alta suelen percibir muy pocos síntomas, pero la presión continua en los vasos sanguíneos puede provocar daños en los DR vanos, por ejemplo en los músculos del coraz-DN y las arterias, pero también en los ojos, los riñones y el cerebro. El nivel sístolico es más variable y, en particular, MD sensible al estrés. La presión diastólica proporciona una buena indicación del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Si es superior a 95 mm Hg, los médicos prescribir DN un tratamiento y aconsejar DN al paciente que, por ejemplo, deje de efeximar, coma MD sano, tome menos sal, pierda peso, haga por lo menos una hora de actividad FF física al DFA y aprenda a gestionar el STRDs. Si todo eso no ayuda, el siguiente paso es prescribir una medicación. Creemos que es una pena que los médicos no incluyan la exposición al FRFO en sus consejos. Como hemos visto en el capítulo sobre el entrenamiento FRFO, puedes entrenar tus vasos sanguíneos exponiéndolos al FRFO. Los vasos sanguíneos se contraen en respuesta al FRFO para garantizar la provisión de sangre de los DR vanos vitales y se abren de nuevo cuando el cuerpo entra en calor. Puedes entrenarlos cerrándolos enérgicamente y volviéndolos a abrir. Parece que vale la pena intentarlo si tienes la presión sanguínea alta. Es evidente que deberás empezar tomando duchas de agua FRFA y no metiéndote directamente en un vano de hielo. Sin duda, eso ayudó a la madre de Jack Everts, de la que también hablamos en el capítulo sobre el entrenamiento FRFO. Tras tomar duchas de agua FRFA durante un mes pudo dejar su medicación después de consultarlo con su médico. 102. CANCR. El hecho de que estemos hablando incluso del cáncer en este libro se debe a las ideas de Capel sobre el NF-KB, descritas en el capítulo anterior. Es un poco delicado, por decirlo suavemente, hablar del CDNC en un libro de WIMHOF sobre la importancia del entrenamiento FRFO y los ejercicios respiratorios. Como un amigo MFO me dijo de forma sucinta, Centro Circunflejo, estás escribiendo un libro con WIMHOF. Centro Circunflejo ese no es el tipo que dice que puede curar el CDNC simplemente con ejercicios respiratorios y duchas frías. Wim nunca ha afirmado que pueda curar el CDNC. Por supuesto que nunca dice eso. Sin embargo, a mi amigo se le ponen los pelos de punta cuando oye el nombre de Wim Hof. Ofmo reacciones como estas bastante a menudo. Personas que rechazan a Wim porque es una persona que da falsas esperanzas a la gente. WIMHOF dice que DL no cura el CDNC. A una SF, el astronauta y físico Hugo Ockels que padezca CDNC de Rinon, en vez de nadar en las aguas FRFAs de los canales de Ámsterdam después de pasar una semana con Hof. El galardonado filósofo Holland Redwood con CDNC de huesos, en vez de realizar los ejercicios respiratorios de Wim. El periodista Mark Voss con CDNC de PRD Stata tiene un asiento FRFO en ese y cobertizo, una especie de bafiera de madera en la que se puede meter y donde la temperatura permanece siempre a un grado centrado. Centro circunflejo, estaban estos hombres desesperados por encontrar una cura. En un destacado programa de actualidad Hollands, Ockels dijo que su médico americano le ha dado como máximo un ano de vida, pero DL no lo ha aceptado. Dijo. 103. Que Kerfa usar la fuerza de su mente para que su cuerpo fuera MX fuerte y que AFA muchas maneras de hacerlo. Estaba buscando al humano primario dentro de SFM y SMO y dijo que estaba agradecido al CDNC por darle la oportunidad de aprender mucho MX y conocer a tanta gente nueva. Ockels Kerfa curarse totalmente, pero falleció el 18 de mayo de 2014. La noche antes del fallecimiento de Ockels, Arno Elder, reportero de un periódico nacional, lo visitó en el hospital. Escribió de aquel encuentro, NOS estrechamos la mano. Se quita su máscara de oxígeno. Hola, WVBO, le digo. No tengo palabras pero Ockels está despierto y contento de que haya venido a verle. Tengo una declaración, dice. Para tus lectores, tenemos que trabajar hacia una nueva religión, una nueva enerfa. JY se llama humanidad. Está todo en el escritorio de mi ordenador. Martin te lo enviará. Elder le pregunto si tenía miedo. De la muerte. No, en absoluto. He tenido una vida genial, fantástica. Pero es terrible para yo y los niños. Eso es lo que más preocupa a mí a LMA. Ockels luchó hasta el último momento. NO pudo combatir su propia enfermedad, pero tuvo la fuerza y la enerfa para inspirar a los demás hasta el final. El periodista y director de documentales M. Voss también está luchando contra su enfermedad. Describió cómo descubrió 6 a WIMHOF después de que le diagnosticaran cáncer, y QD está haciendo con lo que ha aprendido acerca del WHM. Voss se enteró de que tenía cáncer de próstata en septiembre de 2012. Su próstata ha aumentado seriamente de tamaño y el cáncer se ha extendido hacia su hueso púbico. Le han dicho que el cáncer era inoperable. Tras su diagnóstico, se sometió a más exámenes en el centro médico de 104. La Universidad de R. Bode recibió MDs malas noticias. El CDNC también se ha extendido al HF vado y era intratable. Bob rechazó las inyecciones debido a los desagradables efectos secundarios, pero tomó pastillas y emprendí su búsqueda. Empezó a investigar su propia enfermedad como si fuera un tema interesante para un documental. También empezó a hacer MDs deporte y a comer MDs sano. De forma instintiva sentía que era bueno hacer todo lo que consideraba saludable y que nunca ha tenido tiempo de hacer como periodista. En cualquier caso, querfa hacer algo. Mediante un programa neurolingüístico, PNL, descubrir el libro Curación en Kuduntika de Deepak Chopra. También se familiarizó con la psicoterapia y ENTRD en contacto con W. Hof. Fista era una consecuencia LDGica de su vedes que era en muchas dreas diferentes. Vos intenta ver el CDNC como un compañero que puede que STD con DL para siempre. Sin embargo, su MDsimo deseo es curarse. El entrenamiento FRFO y los ejercicios respiratorios juegan un papel importante en sus esfuerzos por mantenerse tan en forma como sea posible llevando una vida sana.
Después del primer entrenamiento con W. Inhofe, estaba entusiasmado con los efectos. Tenfa MDS Nerfa y su estado de ánimo fue muy positivo durante varios DFAs ASF que decidí continuar. Fue a Polonia durante una semana para hacer entrenamiento frío en las montanas y realista ejercicios respiratorios durante MDs de 1 hora cada DFA. Los resultados eran prometedores. Después de un snare en el hospital, recibí buenas noticias para sorpresa de los médicos, ya no había señales de CDNC en sus huesos. Ahora que el CDNC ya no se estaba extendiendo, los médicos dijeron que existía una pequeña posibilidad de curarlo extirpando las GLD en dulas afectadas, seguido de un tratamiento. 105. De radioterapia de 7 semanas. Al principio, Boss no estaba muy entusiasmado, pero no quería dejar su destino en manos de curanderos religiosos y morir sin haber sido tratado. ASF que aceptó someterse a la operación. NO fue un éxito. Los médicos extirparon 41 glándulas, 17 de las cuales estaban afectadas por el cáncer. Pero el tumor en la próstata era demasiado grande. Los radioterapeutas cancelaron el tratamiento planeado, 35 sesiones en 7 semanas, porque creen que no le harfa ningún bien, y Boss volvió a la casilla de salida. Se ha sometido a una fuerte operación para nada, estaba completamente agotado y desilusionado. Tenfa que recuperar su confianza, y eso es lo que hizo. Justo antes de su operación, Boss ha decidido participar en la expedición para escalar el Kilimanjaro. Veas el capítulo sobre el compromiso. Su deseo de llegar a la cima era un incentivo enorme para empezar a trabajar con el WHM de nuevo. ASF que empezó a entrenar. Mejoró su forma física y para diciembre de 201.3 era capaz de correr 19 kilómetros otra vez. Pero justo cuando todo parecía ir de nuevo en la dirección correcta, Boss aún tuvo que lidiar con otro contratiempo. Su anfieno prostático específico, APE, que era de 52 antes de la operación, ha aumentado a 200 después de operarse y ahora era bastante superior a 300. Era un desastre. Boss tuvo que tomarse el entrenamiento con mucha más calma y, por si fuera poco, sufrió una lesión, pero aún ASF fue al Kilimanjaro. A través de una combinación de su compromiso y los ejercicios respiratorios, llegó a la cima. Boss nunca ha creído que el WHM pueda curarle, pero ha notado que le aporta enerfa adicional cada DFA para poder vivir su vida de una forma más positiva y activa. 106. Teniendo en cuenta sus circunstancias, se siente muy bien. Sale a correr y realiza ejercicios respiratorios y entrenamiento FRFO todos los días. En lugar de yacer en la cama enfermo con su DTN-CRDPRD Stata, vive su vida al máximo. Tiene una nueva novia, viaja mucho y ha dirigido un documental sobre su enfermedad, su búsqueda y sus experiencias. Se llama Retour Emily, un billete de ida y vuelta al cielo. Centro Circunflejo tiene algún consejo para las personas que padecen cáncer. No, dice Boss, no para los pacientes de CDNC. Mi historia es un ejemplo de C6. Puedes mejorar las circunstancias de tu vida a ti mismo. Pero SF que tengo un consejo para los médicos que nos tratan, deber quitarse su course de pautas y protocolos y mostrar un poco más de interns en C6. Las personas que lo hacen por su cuenta logran progresos reales. INFLAMAC y 6N. Como describimos en el capítulo sobre la ciencia, es interesante observar qué sucede en el caso de enfermedades donde la inflamación juega un papel importante. Pichter descubrió que WIMHOF es capaz de controlar sus problemas inflamatorias. IQ6 podría significar eso para las personas que toman antiinflamatorios. Como he dicho antes, las personas examinadas en el grupo de HOF estaban sanas. Así que no sabemos nada acerca de los efectos del WHM en personas que STDN enfermas. NO sabemos si la gente que toma antiinflamatorios se beneficia de él, pero es un hecho probado que las personas son capaces de controlar sus propias proteínas inflamatorias, así que también puede ser cierto para aquellas que toman medicinas para controlar la inflamación. La 107. Medicacy 6N no siempre es un éxito de ningún modo y puede provocar serios efectos secundarios. Los 4 tipos principales de antiinflamatorias son corticosteroides, que son hormonas de la GLD en dula adrenal que estimulan la producción de proteínas antiinflamatorias. El corticosteroide M desconocido es la prednisona. Anticuerpos que actúan sobre una proteína específica e inhiben la parte de la inflamación a la que la proteína STD vinculada. Un ejemplo de anticuerpo es el anti-TNF-alfa. FDR macos antiinflamatorios no esteroideos, AINE que alivian la inflamación. Ejemplos de este tipo de FDR macos son la aspirina y el ibuprofeno. FDR macos antirreumsticos modificadores de la enfermedad, FARME que reducen el daño en los tejidos a través de S de la inflamación. Un ejemplo de FARM es el metotrexato. La lista de enfermedades y problemas de salud que STDN vinculados a la inflamación STD creciendo rápidamente a medida que adquirimos nuevos conocimientos, e incluye el reumatismo, la enfermedad de Crohn, la presidencia sanguínea alta, la obesidad, el insomnio, la diabetes de tipo 2, el Alzheimer, la depresión, algunas formas de CDNC y la fatiga. Echaremos un vistazo a algunos de estos diagnósticos y, especialmente, a lo que los propios pacientes tienen que decir. 108. Reumatismo. El reumatismo es un nombre colectivo para MDs de 100 enfermedades. Las MDs conocidas son la artritis reumatoide, la osteoartritis, la fibromialgia, la gota y la enfermedad de Bactereu. Cuando los médicos hablan de reumatismo, normalmente se refieren a la artritis reumatoide. Se trata de una inflamación de las articulaciones cuya causa todavía se desconoce. La Asociación Americana del Reumatismo utiliza el siguiente criterio para la artritis reumatoide. 5 de los siguientes síntomas deben estar presentes durante al menos 6 semanas. Rigidez matinal. 0 dolor al mover al menos una articulación. Inflamación debido al engrosamiento de los tejidos blandos en al menos una articulación. Inflamación en los tejidos blandos de al menos una articulación. Cambios característicos en la membrana sinovial. Nódulos característicos en un músculo o tendón. Si se diagnostica el reumatismo, normalmente se trata con medicación. Los ejercicios respiratorios o la exposición al FRFO rara vez se aplican, lo cual es una pena ya que el entrenamiento FRFO puede ser un complemento eficaz del tratamiento habitual. Marianne Pepper es un ejemplo excelente. 109.